Buena gente, hoy lo que vamos a estar viendo es un poquito de cómo hacer un desvanecido medio con un poquito de quitado de volumen y bueno, más que nada lo que sería la parte de texturizado. Hoy vamos a explicar un poquito lo que sería un poco de técnica de pointing y bueno, cómo hacer un desvanecido bastante limpio. Primero lo que vamos a hacer es la colocación del papel cuello, más que nada para separar un poquito lo que sería la parte de la capa con la transpiración del cliente y bueno, todo lo que tendría que ver con la parte del cliente. Así que bueno, estiramos siempre hasta la altura de los hombros. Levantamos un poquito el cuello, cerramos. Ahora procedemos a poner la capa. Siempre que quede de la manera un poquito más tirante posible. Y doblamos. Como ya habíamos acordado un corte, ahora lo que tenemos que pasar a hacer es separar en secciones el pelo. ¿En qué nos fijamos cuando tenemos que separar en secciones? Siempre lo principal antes de arrancar el corte no es solamente mandar máquina, sino encontrar y verificar a dónde están los remolinos. Empezamos a humedecer un poquito el cabello. En este caso, como tiene bastante cantidad, vamos a tener que humedecer bastante. Además ya habíamos acordado de que vamos a quitar bastante, así que no hay drama. Como podemos apreciar en esta zona, él ya tiene el remolino bastante naturalizado, así que ya tiende a dispararse hacia distintas zonas. Lo que tenemos que hacer en este caso es identificar ese remolino. Ahora vamos a proceder a encontrar ese remolino. Peinamos todo hacia adelante. Bien. Acá lo que podemos observar es que los remolinos normalmente tienden a tener una caída natural. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es encontrarlo. En este caso, él tiene sobre todo en esta zona de acá. Vamos separándolo, siempre tratando de hacerlo de una manera bastante prolija para que después cuando tengamos que cortarlo no se quede como bastante pilincho ni nada, para que quede así. Vamos separamos esa cantidad de pelo. Siempre separándolo de la parte de los laterales porque después vamos a trabajar esa zona. Y ahí tenemos toda la zona de los laterales para poder trabajar. Una vez que tenemos esto, agarramos nuestras pinzas que nos quede cómodo y separamos la parte de los laterales y las demás zonas para poder después trabajar de una manera un poquito más limpia. Agarramos un poquito, movemos el cliente, conectamos la zona de la parte de la entrada con la parte de los laterales, la bajamos para que después esa línea de peso nosotros la podemos ir trabajando sin ningún drama. Conectamos. Como podemos apreciar acá, la entrada del cliente sería en esta altura. Una vez que ya la tenemos básicamente peinada, procedemos a usar una pinza para sostener la parte esta y con esta parte vamos a poder trabajar más limpio. Después de pasar de esta zona vamos a hacer el mismo trabajo de ese lado. Para continuar en la parte de corte, ahora lo que vamos a ver son secciones diagonales. Vamos a sacar mini secciones para poder trabajar de una manera más tranquila. Agarramos el cabello, estiramos, tensionamos y marcamos la primera guía. ¿Qué hacemos cuando usamos secciones diagonales? Que el pelo, cuando se tenga que peinar hacia atrás o tenga un poquito más de deslizamiento, se lo puede peinar de una manera más homogénea. En cambio, nosotros haciendo un corte recto, lo que vamos a hacer es creando un poquito más de profundidad, un poco más de peso en el corte. Bajamos la siguiente guía y cortamos. Cortamos y así sucesivamente hasta llegar hasta la altura deseada. Hay que seguir cortando o tener que rectificar, no hay drama. Total, después toda esta zona que tengamos que usar, de igual manera vamos a tener que seguir trabajándola.
Un truco que cuando uno normalmente si quiere tender a peinar hacia atrás es ir sacando por capas la zona de atrás. ¿Cómo hacemos eso? Sacamos, bajamos una de las capas que tengamos, agarramos, tensionamos un corte recto y cortamos. Así hasta bajar la mayoría de capas. Ahora lo que voy a hacer es hacer el mismo proceso del otro lado. Ahora que tenemos esa zona trabajada, lo que vamos a hacer es, a partir de ahora, hacer máquina sobre peine. ¿Para qué? Sería más que nada para quitar un poquito más de cantidad para poder trabajar de una manera más cómoda cuando tengamos que pasar los peines. En este caso lo que yo siempre hago es normalmente pasar un poquito el peine número 3 y después de ahí voy a seguir continuando con mi base del degradé. Agarramos, apoyamos el peine a 45 grados, cortamos. Más que nada también para poder mantener un poquito los tonos oscuros. Siempre levantando el peine para no poder crear un hoyo o un poco de que quede un color no deseado. En este caso queremos conservar bastante el tema de la oscuridad, que quede lo más prolijo posible. Ahora voy a proceder a limpiar un poco el cliente. Agarramos, esto es primordial aunque parezca algo que es básico, pero bueno, hoy en día cualquier cosa que sea básica, si la podemos usar lo más posible, es joya. Más que nada porque habla bien de uno. Ahora paso a poner el peine número 3 y voy a limpiar todo el contorno, esto que siento que tiene todavía un exceso de cantidad. En este caso, como no quiero quitar tanto, vamos a proceder a palancas abiertas y después vamos a ir jugando con eso. Después palanca cerrada. Siempre cuchareando, obviamente, para intentar de que no sea una línea pronunciada ni nada que después nos cueste sacar. Vamos tranqui acá. Siempre acordarse de que cuando uno está haciendo una técnica de cuchareo, más que nada centrándose en lo que sería la parte de los degradés, no tener que acelerarse, no tener que hacer de esto, porque la máquina de igual manera va a seguir cortando, así que hay que tranquilizarse. Cerramos la palanca, seguimos descargando volumen. Cualquier cosita, si después les queda un poquito más que tengan que sacar, rectifican ese paso y siguen. Levantamos levemente, peinamos, siempre teniendo un peine o un cepillito para poder ir viendo y chequeando lo que uno está haciendo. Ahora voy a proceder a pasar el peine en 1,5, palanca abierta, que en base a los demás tonos sería como si estuviésemos pasando un 2. No quita demasiada cantidad ni tampoco abusa de eso. Entonces vamos a pasar el 2.
Y anteriormente a donde pasamos el 3, bueno, un poquito más hacia abajo. Cerramos palanca. Acá más que nada uno cuando está haciendo este tipo de desvanecidos con una guía intermedia, siempre lo que vamos a intentar hacer es de usar más que nada el tema de las esquinas de la máquina. ¿Por qué? Porque al trabajar la cuchilla completa, uno normalmente tiende a veces a irse de más. Así que vamos a proceder a usar la parte como si fuesen detalles que uno ve. Obviamente el degradé continúa, así que si ven que hay algo que no les queda o todavía ven que les falta un poco de detalles, bueno, no se frustren ni nada, el degradé continúa. Ahora ya para arrancar en la línea de lo que serían los tonos blancos, voy a arrancar con mi 0, ojo con esto, palanca media. Dirán, ¿por qué? Bueno, normalmente yo para arrancar los degradés lo que voy a hacer es marcar una guía intermedia para después yo cuando tenga que arrancar el tema de los tonos más grises, lo voy a arrancar directamente con el peine intermedio, el medio. Así que voy a arrancar sobre la zona de la patilla, bueno, calcúlenle un dedo de distancia. ¿Por qué? Porque quiero dejar esta oscuridad que se conserva en esta zona, para que después uno cuando tenga que hacer la zona de la patilla quede como un acabado mejor, para que parezca como si fuese un fade más oscuro. En este caso, como es un degradé medio, no me quiero cebar más de la cuenta. Vamos acá, llegamos hasta esta zona. Esta zona vamos a respetarla hasta tener que continuar con los tonos grises. Para abajo. En este caso, como mi cliente es alérgico a la afeitadora, lo que vamos a hacer directamente para mantenerlo como si fuese un corte un poquito más al ras, como no puedo usar la afeitadora, vamos a usar la patillera. Procedemos a pasar, que quede lo más limpio posible. Esta guía es bastante importante, más que nada cuando uno tiene que arrancar las guías blancas, que quede lo más limpio. Ahora, para después no tener que dejar una línea con el tema de la patillera, agarramos la misma máquina cerrada. ¿Cuánto? Un poquito nomás. Marcamos un poquito, tranqui ahí, sin apurarla. Vamos ahí, siempre con las esquinas de la máquina. Recuerden que uno cuando está haciendo un desvanecido, en vez de buscar rapidez, siempre trata de buscar un poquito más de calidad. Y esto va en general para lo que uno tenga que hacer. No busquen rapidez. Hoy en día, si quieren competir directamente contra otra persona, compitan con calidad. No, realmente me parece innecesario tener que ser rápido. Uno se va a hacer conocido en el mundo de la barbería siendo bueno. No queda otra. Vamos así, pasamos el peine, pasamos. Bien, ya teniendo directamente nuestra 0 ya preparada para pasar la patillera, procedemos a pasarla. Estuve hablando un poco con mi cliente y directamente también vamos a sacar la parte de la barba. Así que giramos un poquito. Bien, ahora vamos a pasar la patillera para eliminar esa línea que nos quedó. Todo esto que directamente se saca. Agarramos ahí con bastante cuchareo
Nunca clavando tampoco la patillera porque es una línea que después cuesta borrar. Y bueno, más que nada si uno no tiene la máquina, la clipper, no la tiene bastante al ras, es difícil de borrarla y bueno, después tenemos que andar haciendo un par de cosas improvisadas y no es la idea. Pasamos ahí tranqui. Un poquito costado. Acá también hacemos el mismo trabajo que hicimos con la máquina. Pasamos un poquito de costado, más que nada a las esquinas, para no subirnos más de la cuenta y que el desvanecido quede lo más limpio posible. Pasamos esquinas. Recuerden que estos son todos tonos blancos, que cualquier cosita esto se puede ir rectificando. Ahora lo que vamos a hacer es pasar el peine medio, palanca cerrada. Ya habiendo pasado el peine a la mitad, lo único que nos quedaría sería eso. Vamos así. Esto también, siempre con bastante cuchareo. ¿Por qué? Porque queremos conservar la oscuridad que tiene. Siempre cuchareando lo más posible. Y cuando haya que ir en profundidad, clavamos un poquito más lo que sería la máquina. También con esquinas. Un poquito costado. Pasamos el cuchareo y luego pasemos a pasar un poquito más en profundidad. Siempre uno teniendo un buen blendeo, más que nada sería la parte de cuchareo, de eso tiene que despreocuparse cuando tenga que seguir subiendo con el tema de la parte del degradé. En este caso, como quiero seguir conservando la oscuridad, en vez de pasar directamente al peine número 1 como se hace habitualmente, o un peine 1,5, voy a pasar directamente lo que sería la parte de tijeras. ¿Con qué? Con mi peine más fino que tenga. De esto lo que voy a hacer es agarrar mi peine de entresacar y vamos a ir descargando toda esta zona. Lo mismo que de este lado, acá también tengo que pasar el peine medio. Un poquito costado. Esto lo voy a hacer con palanca un poco abierta para no querer perder tanta oscuridad. Que tiene la oscuridad del cerquillo que le da un tono un poco más sólido a la parte de los desvanecidos. Más que nada si es lo que buscamos eso. Acá cerré un poquito más la palanca. Dejamos la palanca abierta del acero. Y ahí jugamos un poquito con eso. Recuerden, si dejamos directamente esa zona, quédense tranquilos, no pasa nada. Después tenemos que esa zona limpiarla con la parte de la patillera y con navaja, para que quede lo más limpio posible y parezca como si fuese dibujado. Cerramos un poquito más. Procedo a pasar un poquito más de detalle al corte que ahora estoy chequeando. Igual no se alarmen, total queda bastante por cortar. La idea es que cuando uno esté cortando se sienta lo más seguro posible. Por más que uno recién esté arrancando o algo, no importa. Mientras menos excusas para cortar, mejor. Ahora lo que voy a proceder es, con mi peine más fino, a usar la tijera de pulir o tijera de entresacar. ¿Cómo la voy a usar para no excederme y mantener esa oscuridad? Esquinas. Con la parte de la esquina voy a proceder a dar puntillismo. Agarramos
De una manera despacia, vamos chequeando y peinando para no excedernos más de la cuenta. La idea es que quede una base bastante cargada. Si vemos que cuando estamos subiendo un poquito más a la zona de los puentes, podemos usar esta zona. Vamos tranqui ahí. Vamos descargando. Lo mismo que en esta zona. Acá no quiero descargar tanto. La idea es que siempre quede lo más oscurito posible. Es lo que mantiene más que nada el corte. Y bueno, el cabello de mi cliente ayuda bastante en este caso. Y así, vamos chequeando, a partir de ahí vamos viendo. Si por cualquier casualidad ven que no les está quedando como ustedes quieren, en el tema de que se vea un poquito más el contraste de tonos, acá lo que vamos a proceder es usar la otra tijera. ¿Cuál sería? En este caso, tijera filo de navaja. ¿Por qué? Para quitar un poquito esos puntitos que a uno no le gusta. Hay veces que la máquina uno está cortando lo más tranqui, pero ve que le quedan todavía como esos puntitos que todavía no termina de cortar. Siempre con la esquina vamos cortando. Esto también es muy poquito. Peinamos. Y ahí vamos. Continúo con meteo tijera como estaba haciendo anteriormente. Si tuviese que elegir directamente una tijera con la que me quedaría haciendo este tipo de trabajos de degradé, directamente continuaría con la tijera de entresacar. Porque no quita tanta cantidad como podría quitarme la tijera de filo dulce. Es como que directamente yo lo voy manejando. Voy manejando las esquinitas y así me va quedando. Queda todo el desvanecido bastante bien a mi punto de vista. Y así vamos a ver hasta esta zona. Ahora lo que voy a pasar a hacer es a delimitar la parte del cerquillo en esta zona para que conserve ese contraste en los colores.
Lo que voy a hacer es agarrar un filo de navaja, agarramos uno normal, genérico, en este caso yo manejo con Dorco, partimos hacia la mitad, tenemos uno. Ahora procedemos a limpiar la parte ya que habíamos cortado de la zona del cerco. En estos casos directamente lo que uno procedería a hacer es poner un poquito de gel de afeitar o algo, pero en estos casos como normalmente son zonas que no hay drama, otra cosa sería si tuvimos que afeitar una barba, por ejemplo, que normalmente son pelos duros, o tener que hacer algún diseño o algo. En estos casos solamente es la zona del cerquillo y como mucho, que eso ya lo hablamos con el cliente, pasar por la zona de las cejas, perfilarlas un poquito y hacerle la línea de la línea. Seguimos pasando así, limpiando. Después en otro video voy a explicar cómo perfilar cejas. Es algo bastante simple, pero que hay bastante gente que todavía no lo sabe hacer, pero nada, todo a su tiempo. Repasamos de una manera tranqui. Le pasaría la navaja en la parte de la barba, pero como él irrita, no. Directamente solamente le dejo la patillera. Así que bueno, ya teniendo esta zona más limpia, el corte directamente pega a otro level. Se ve bastante diferente a lo que se vería normalmente, solamente marcado con la patillera. Ahora lo que voy a hacer es un poquito ir en contra del crecimiento del pelo para que directamente no le quede ningún poquito de pelo. Acá quédense tranquis, lo único que estoy haciendo es realizar el desvanecido sobre el lado izquierdo para después no tener que grabarlo. Una vez que dimos vuelta entera al degradé, ahora lo que vamos a hacer es limpiar un poquito, teniendo un poquito más en claro. Peinamos un poquito, ya vamos a pasar a cortar la parte de adelante, así que procedo a sacar los broches. Y de ahí vuelvo a mojar el pelo. ¿Por qué? Para que el pelo tenga su elasticidad que pueda tener de manera normal. Bien, ahora lo que vamos a hacer es sacar una mecha en la parte del medio. ¿Para qué? Para generar la división, así nosotros podemos trabajar de una manera mejor. ¿Cómo la sacamos y cómo la identifico? Bueno, agarramos lo que nosotros sentimos que sería la parte del medio, agarramos, colocamos 2 dedos de distancia, peinamos hacia adelante y los demás dedos que van sobrando también. Hacemos el mismo proceso. Que quede una mecha central lo más prolija posible. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar esa misma mecha y directamente cortar. En este caso vamos a utilizar un poco la técnica de pointing. ¿Qué significa hacer pointing o point? Sería utilizar la tijera normal, en vez de utilizarla un corte recto, vamos a utilizarla al vuelo. O directamente, si quieren ponerse más técnicos, a 45 grados. ¿Qué hacemos cuando estamos haciendo esta técnica? Simple. Estamos dándole movimiento al pelo, textura. Agarramos el pelo. Recuerden que si son principiantes haciendo ese tipo de técnicas, lo principal de esta técnica es alejar lo que sería la parte de los dedos. ¿Por qué? Porque uno cuando tiene la tijera muy pegada a la zona de los dedos, ¿qué pasa? Podría pasar esto, corte. Nosotros lo que queremos hacer es que la tijera en la zona de guillotinaje golpee así, generando triángulos. Agarramos ahí y cortamos hasta antes de llegar hasta la zona del flequillo. ¿Por qué? Porque ya
el flequillo ya sería otro método distinto cuando uno tiene que cortar. Normalmente uno tendría que agarrar en un corte recto, agarrar, seguir cortando y seguir cortando. No, en este caso lo que vamos a hacer es primordiar un poquito lo que sería la parte del flequillo, para después darle un poquito más otro tratamiento. Agarramos. Ahora lo que vamos a hacer es, ya teniendo la mecha central, empezamos a sacar divisiones. ¿Cómo? De esta manera. Agarramos con el dedo, agarramos una mecha, tenemos la referencia de este lado y cortamos. Referencia, nos guiamos por eso y cortamos. Agarramos, seguimos cortando hasta que en toda la cabeza directamente veamos este texturizado. Ahora voy a proceder a descargar un poquito lo que sería la zona del volumen con mi tijera de pulir. En estos casos no voy a hacer solamente tijera sobre peine, sino lo que voy a hacer es agarrar la zona que yo quiera. En este caso quiero agarrar un poquito la zona de atrás. Agarro con la misma tijera, pego 3 tijeretazos de una manera ascendente. ¿Por qué? Porque así va a descargar más de lo que cortaría de una sola vez. Agarramos 1, 2, 3 y así. Si vemos que no corta lo suficiente, bueno, usamos directamente la tijera de esculpir. Seguimos puliendo hasta que no nos quede tanto peso. De igual manera, si sienten que les queda un poquito de peso, no hay drama en eso, porque eso ya va variando a gusto del cliente. Normalmente, en este caso, mi cliente no quiere que le quite demasiado peso, sino que lo que quiere es que conservar esa cantidad de cabello. Así que no habría drama. Agarramos. En la zona de arriba no voy a usar más que nada la tijera de entresacar porque no lo veo necesario. Ya directamente uno cuando está utilizando ese tipo de técnicas arriba no lo veo que lo valga hacer, más que nada porque yo acabo de utilizar una técnica de pointing que cumple más o menos la misma función que podría continuar haciendo esta misma tijera. Es decir, que estaría cumpliendo prácticamente la misma función, solo que esta quita un poquito más de cantidad, en cambio la otra se centra más en la técnica que podría hacer un poquito más del pelo más peinado, en este caso. Seguimos quitando. Esto ya es a elección de uno, y bueno, lo que uno acuerde con el cliente. Yo por más que diga ciertas técnicas o ciertas maneras de cómo poder cortar, uno siempre tiene que estar en comunicación con el cliente para saber los gustos de uno. El barbero tiene una idea, el cliente puede tener otra.
La idea sería que, bueno, uno como barbero tiene que dar un asesoramiento para que sea lo más prolijo posible todo y que no haya confusiones. Voy a pasar a pegar un par de retoques acá con mi tijera de filo dulce, más que nada para conectarme acá un poquito la parte del flequillo. Muy poquito la verdad, porque recién acabo de charlar con mi cliente y quiere que conservemos la cantidad del flequillo, así que no habría drama. Ahí. Lo que vamos a hacer directamente es pasar un poco de productos que tengamos a mano. En este caso, para que quede lo más prolijo posible, voy a pasar una cera mate. Me gusta bastante cómo actúa en el pelo. Un poquito de polvo texturizante para elevar un poquito más la textura que ya generamos. Y esto que ya es opcional, pero bueno, esto está bueno directamente cuando uno graba videos y cosas así. Utilizar un spray de fijación. Una vez finalizado el corte, ahora lo que vamos a proceder a hacer es poner productos. En este caso lo que voy a hacer es poner un poquito de polvo texturizante para elevar toda esa ondulación que él ya tiene de por sí. Aplicamos sin miedo, tranqui, bastante cantidad. Una vez que lo tenemos todo ahí, empezamos a despeinar. ¿Qué es lo que queremos lograr con el polvo texturizante? Que tenga mucho movimiento. En vez de usar un corte regular, solamente tiene una manera de peinarse, vamos a hacer que todo se vea un poquito más desordenado. Nos ayudamos un poquito de introduciendo los dedos. Vamos así, dándole movimiento. Podemos utilizar también un poquito del peine, el peine de cerdas anchas, para un poquito de textura. O por lo menos agarrar lo que uno quiere peinar un poquito. Ahora, un paso muy importante si uno tiene que sacar fotos, tiene que grabar video, es la fijación. ¿Por qué? Porque directamente me amolda yo directamente lo que quiero hacer. En este caso no voy a usar ninguna marca en específico, pero bueno. Peinamos un poquito hacia abajo la parte de estos pelos del degradé. Tapamos la cara del cliente. Procedemos a poner. Acá también van jugando un poquito. A partir de acá le quiero agradecer a los que se quedaron para ver hasta el final del video y bueno, este sería ya el resultado final del corte.